En 1996 se está celebrando en la cancha de baloncesto de un instituto el premio del estudiante del año, que es otorgado al capitán del equipo de atletismo votado como el que tiene más probabilidades de triunfar en la vida, un chico llamado Calvin apodado Rayo Dorado. Él sale con una gran sonrisa para recoger el premio mientras todos en las gradas lo aplauden y lo ovacionan. Cuando llega al centro de la pista da una voltereta hacia atrás y la gente se vuelve todavía más loca por él. El director del instituto le pasa el micrófono y él le dice a su novia Maggie en las gradas que le quiere. Dice que no sabe por qué camino le llevará la vida, pero que piensa esforzarse en cada paso que dé. Al mismo tiempo, un grupo de chicos del instituto van a los baños y ven a un chico gordo llamado Robbie bailando mientras se ducha. Se acercan a él y la agarran entre todos. Luego van hasta la cancha de baloncesto donde está todo el mundo y lo lanzan a la pista desnudo advirtiendo de que tengan cuidado con la ballena. La gente se empieza a reír en masa. Solo Calvin, el ganador del premio, y su novia están tristes por lo que acaban de ver. Calvin se quita su cazadora y se la da a Robbie, que se va avergonzado tapándose sus partes. 20 años más tarde, Calvin está trabajando en una oficina recogiendo unas fotocopias. Se encuentra con un compañero de trabajo que le menciona que el antiguo becario de Calvin le ha ascendido a asociado de la empresa, y por lo tanto su jefe. Luego se va a comer con su esposa, que es la que fue su novia del instituto, y ésta le menciona que quiere ir al 20º aniversario de su promoción. Pero Calvin le dice que no quiere ir porque su vida se ha convertido en una decepción por acabar siendo contable, lo cual enfada a su novia porque ella es parte de su vida. Cuando vuelve a su trabajo mira sus redes sociales y ve que tiene una solicitud de amistad nueva sin foto, de un tal Bob Stone que no conoce de nada. Acepta la invitación y justo en ese momento le llama a su novia por teléfono y le menciona que es mejor que vaya a ver a un terapeuta por su problema de sentirse mal por ser contable, y queden a ir al día siguiente para verlo. Mientras está hablando ve que Bob Stone le sigue mandando mensajes y le menciona que está en la ciudad, y le pregunta si quiere quedar para tomar unas cervezas. Calvin le pregunta quién es y Bob Stone le dice que es Robbie, el chico gordo que humillaron en el instituto, y entonces acepta quedar con él. Luego Calvin le comenta a su pareja que ha quedado con Robbie a tomar algo, y habla de cómo después de aquella humillación que sufrió no volvió más a clase. Por la noche va al bar donde quedó con Robbie, que ahora se llama Bob Stone, y un hombre totalmente cachas con una camiseta con un unicornio le toca por detrás los hombros. Calvin se da la vuelta y no se puede creer la gran transformación que ha sufrido, y luego se sientan juntos y Calvin le pregunta qué ha hecho con su vida. Bob le comenta que solo ha hecho una cosa, que es cultivar su cuerpo 6 horas al día durante 20 años. En vez de centrarse en lo negativo, se creó la vida que soñaba tener e intentar dejar de ser una víctima. Nos pasamos la vida intentando complacer a los demás para que nos acepten, sobre todo si nos han rechazado, en vez de ser nosotros mismos. Así que es mejor preguntarse si realmente te amas, porque el amor a ti mismo significa darte lo mejor a ti mismo. Le viene a tomar nota una camarera que enseguida se pone a flirtear de forma descarada con Bob, pero él solo la trata amablemente y pasa de ella, y luego le comenta a Calvin que busca crear una conexión emocional y que la chica con la que esté debe ser tan guapa por dentro como por fuera. Calvin le pregunta si sabe qué pasó con la chica que le gustaba en el instituto, que era una friki rechoncha superdotada con los 2 ojos bizcos que siempre iba con una capa. Bob le comenta que se llamaba Darla. Luego Bob se va al baño y mientras un hombre de gran tamaño coge la silla de Bob. Calvin le avisa de que la silla está ocupada, pero el hombre pasa de él. Calvin le dice que no hace falta ser tan capullo, lo que hace que el hombre le advierta que si sigue por ese camino va a acabar en el hospital. En ese momento aparece Bob de vuelta y pregunta qué está pasando allí. Calvin quiere irse, pero Bob se enfrenta al grupo de matones, y uno de ellos muestra una pistola. Bob les dice que antes de empezar tienen que saber algo de él, y cuando el hombre armado pregunta el qué, Bob le contesta que odia a los abusones. Luego les pega una paliza a los 4 hombres en unos segundos. El hombre armado intenta sacar la pistola, pero se le quita de las manos de un golpe y luego quita las balas del arma. A continuación salen del bar y Calvin se queda alucinado de cómo pudo con esos tipos. Le pregunta dónde ha aprendido a hacerlo y Bob le contesta que solo ha dado un par de clases en el trabajo. Bob está emocionado porque Calvin haya dicho que son colegas y dice que nunca ha tenido un colega. Y luego con gran felicidad le da un abrazo a Calvin. A continuación le invita a subir a su moto para llevarlo a otro lugar y Calvin accede. Van al instituto donde estudiaron y Bob le explica que esperaba que el instituto acabase bien para él, pero que no fue así. Calvin le dice que siente muchísimo lo que le hicieron, y Bob se nota que está afectado pero finge diciendo que ya lo tiene superado, y que no ha vuelto a pensar en ello ni un solo día. Dice que solo cogió todo el dolor que tenía, hizo una pelota con ella y lo enterró a gran profundidad. Le da las gracias por ser el único que le ayudó aquel día, y Calvin le menciona que nunca le devolvió su cazadora. Le explica que desde aquel día nadie volvió a ver su cuerpo desnudo jamás, y que se acuesta con las chicas a oscuras. Calvin le menciona que si algún día quiere hablar de ello puede contar con él, pero Bob prefiere desviar el tema y se emociona al ver la vitrina de trofeos de Calvin. Calvin, sin embargo, ve sus trofeos con tristeza y dice que si su yo de 18 años lo viese ahora pensaría que es un perdedor. Pero Bob le menciona que esa es una tontería, que él es el Rayo Dorado, como le llamaban a Calvin de joven. Pero Calvin sigue insistiendo con tristeza en que pensaba que su vida sería especial. Bob intenta animarlo y le recuerda sus famosas volteretas hacia atrás.
Bob le pide que la vuelva a hacer ahora, y Calvin le dice que no, pero Bob empieza a vitorearlo como rayo dorado y que no parará hasta que haga la voltereta. Esto hace que Calvin se anime e intente hacerla, pero solo consigue estamparse de bruces contra el suelo. Finalmente vuelven a la casa de Calvin, y este antes de irse le menciona a Bob que si alguna vez puede hacer algo por él solo tiene que decírselo. Bob le explica que en realidad sí puede ayudarle en algo. Tiene problemas con su cuenta nómina, ya que trabajó en el extranjero antes de ser despedido. Y ahora tiene un problema de auditoría internacional y como sabe que es la especialidad de Calvin le pide si puede ayudarle. Calvin accede, entran en la casa y empieza a ver en su portátil la cuenta de Bob, pero empieza a ver en la pantalla que son un montón de cuentas offshore que han sido desviadas a una serie de cuentas nacionales falsas. Es una página de subastas, de pujas de cientos de millones, y mientras está viéndola aparece un mensaje que les advierte que han sido detectados como un acceso no autorizado, y que están siendo rastreados. Esto hace que Bob tire a propósito una cerveza sobre el portátil, haciendo que se estropee para no poder ser rastreados, pero fingiendo que ha sido un accidente y le pide disculpas a Calvin. Calvin le dice que eso no era su cuenta nómina, y Bob le explica que no sabe lo que pudo pasar y que está muy cansado y que es mejor que lo hable mañana, y le pregunta si le importa que se quede en casa a dormir. Calvin se cree todo y accede a que se quede a dormir. Le da a Bob un pijama diminuto que le queda súper ajustado y le prepara el sofá cama para dormir. Bob menciona que no se puede creer que esté durmiendo en su casa, como si lo adorase, y está súper contento por ello. Por la mañana Calvin baja a ver a Bob y ve que está durmiendo y que ha dejado todo el salón desordenado con latas de refrescos, restos de comida y la tele encendida. En ese momento llaman a la puerta y cuando abre aparecen 3 agentes uniformados de la CIA, 2 hombres y una mujer que le enseña la foto de Bob y le pregunta si ha estado en contacto con él. Calvin le contesta que sí, que está durmiendo en el sofá de su casa, pero cuando los agentes llegan al salón ve que está perfectamente ordenado y con el sofá cama plegado. La agente le explica que su amigo Bob está acusado de asesinato y traición, y que posee varios secretos de Estado que pretende vender a sus enemigos. Le dice que necesita que le cuente todo lo que sabe sobre Bob. Calvin le explica que Bob no es su amigo, pero la gente le pregunta por qué entonces Bob tiene como contacto de emergencia solamente a Calvin antes que nadie de su propia familia. La gente le explica que Bob Stone es un hombre muy peligroso, y que tiene suerte de estar vivo. Luego van a la oficina de Calvin y cuando llegan al despacho de Calvin suena el teléfono, y es Bob, que le explica que se ha metido en un lío, y que está en las escaleras 2 pisos más abajo. La gente estaba escuchando por otro teléfono. Se va y ordena a sus hombres que vayan 2 pisos más abajo. Cuando Calvin se queda solo aparece Bob detrás de la puerta de su despacho. Bob le pregunta si está dentro o fuera de la acción y Calvin le contesta que está fuera. Pero Bob le dice que lo siente pero ya está dentro. Le quita la corbata a Calvin y le engancha alrededor de un aspersor de incendios en el techo. Quema la corbata y le ofrece un arma a Calvin, pero este no la coge y sale del despacho asustado y empieza a gritar que Bob está dentro con un arma. Entonces sale Bob, lo embiste y lo tira al suelo. Aparecen los agentes de la CIA y se produce un tiroteo en la oficina. Bob coge un carrito de la oficina y embiste a Calvin haciendo que caiga dentro de él. Luego aparecen los agentes que pelean contra Bob, y uno de los agentes consigue empezar a estrangular a Bob con un cable. Una pistola cae cerca de Calvin y por alguna razón este la coge. Bob le pide ayuda a Calvin. Otro agente intenta coger el arma que tiene Calvin y hace que se dispare el arma de modo que roza la oreja del agente que estaba estrangulando a Bob y lo suelte. Bob vuelve a meter a Calvin dentro del carrito y atraviesa la ventana y ambos caen al vacío y aterriza sobre un gran muñeco hinchable al lado del edificio, de modo que no sufren daños. Luego aparece un Uber que había pedido Bob antes y mientras son disparados desde arriba por los agentes de la CIA. El conductor del Uber sale del coche asustado y Bob y Calvin se meten en el coche y salen a toda velocidad. Mientras la mujer de la CIA les ordena a sus hombres que doblen el precio por la cabeza de Bob para los cazarrecompensas. Al mismo tiempo, Bob le explica a Calvin que hace 3 semanas un enemigo apodado el Tejón Negro robó las claves de encriptación de sus satélites espía que piensa vender en la página que le mostró el otro día. De modo que si pierden los satélites serán vulnerables contra cualquier ataque terrorista. Calvin le grita que pare ya el coche y Bob lo lleva a una fábrica abandonada. Allí Calvin le dice que quiere irse a su casa, pero Bob le explica que ya no será posible porque ahora está dentro. Calvin le contesta que le dijo que está fuera, pero Bob le explica que da igual porque los agentes de la CIA ahora ya no lo creerán. Esto cabrea mucho a Calvin y empieza a ponerse como loco gritando que él no está dentro. Bob le explica que él lo tiene claro y luego se va a la parte baja del coche para desactivar el GPS. Calvin le dice que sabe que le ha engañado y que le han contado que fue él quien robó las claves. Bob le responde que están intentando endosarle la muerte de su compañero Phil, pero que solo fue una trampa que les puso el Tejón Negro, haciendo que su compañero explotase en un ascensor. Le explica a Calvin que ya no puede volver a su casa porque hay agentes y cazarrecompensas buscándoles. En ese momento aparece un mercenario en una moto que intenta matar a Bob con una ametralladora. Ambos pelean y mientras Calvin aprovecha cuando el hombre deja la moto para escapar con ella. Se va con la moto hasta la consulta del terapeuta, ya que allí había quedado con su novia, pero cuando llega se para una furgoneta negra con los agentes de la CIA que lo meten dentro. Allí Calvin está súper nervioso intentando explicar cómo accidentalmente pudo disparar la pistola.
La gente le cree y le explica que Bob mató a su compañero para robar las claves, y luego le da un aparato con un botón que deberá pulsar cuando vuelva a ver a Bob Stone para que si la CIA sepan dónde están. Luego Calvin va a ver al terapeuta y cuando entra ve a su esposa haciendo terapia con Bob disfrazado de terapeuta. Cuando Calvin ve que es Bob haciéndose pasar por terapeuta se pone muy nervioso. Bob le toma el pelo haciendo con él diferentes terapias falsas que lo dejan fatal y cabrean a su esposa hasta que se va de la consulta enfadada. Calvin no aguanta más y está a punto de presionar el botón para advertir a la CIA de dónde están. Le pregunta agitado a Bob si tiene las claves de los satélites y Bob le dice que no las tiene, y que precisamente para eso lo necesita, para sacar los números de transacción de la venta, ya que así sabrá dónde se realizará. Calvin le cree y se va con Bob a ver a un agente de banca titulada, que son los únicos que tienen acceso a dicha información. Cuando Bob le pregunta quién es el agente, Calvin le dice que es Trevor, el líder del grupito que lo tiró desnudo en el instituto. Cuando se sienta frente a Trevor, Bob está muy nervioso, y cuando Trevor le pregunta cuándo fue la última vez que se vieron, Bob no es capaz ni de hablar. Solo le sale un hilillo de voz. Trevor se muestra súper amable y luego les menciona que hace un par de años se encontró con el Señor Todopoderoso, y les explica que les ha traído allí para quitarse un peso de encima. Mira a Bob y le dice que lo que le hizo fue un acto cobarde del que se arrepintió toda su vida, y que el bullying es un problema mundial que hace que la gente sufra durante toda su vida. Le explica que solo quiere que sepa lo mucho que siente lo que hizo por él, y que espera que pueda perdonarle. Bob le contesta con voz de niño inocente que no esperaba eso para nada, y que está tan contento que no sabe qué decir. Trevor le contesta que podría decirle que el Oscar es para él, lo que hace que Bob se le quede mirando sin decir una palabra al darse cuenta de que solo ha estado vacilando. Trevor se parte de risa mientras Bob aparta la mirada, le llama a ballena y les dice que ambos rayan la memeza absoluta. Explica que es cienciólogo y no cristiano y que solo siente no haber hecho la broma del instituto 3 veces más. Calvin le dice airado que va a lamentar lo que ha hecho porque Bob le va a dar una paliza, pero Trevor le responde que eso no va a pasar porque un niño gordo siempre será un niño gordo. Calvin le anima a Bob a que haga lo mismo que hizo en el bar, pero Bob solo se mira acomplejado al espejo y ve en el reflejo al niño gordo que fue. Esto es lo peor que puedes sentir, vergüenza de ti mismo. Realmente valemos infinito, solo tenemos que recordar al niño que fuimos para darnos cuenta. Bob dice triste que solo quiere irse y se va solo. Luego Calvin recibe la llamada del agente de la CIA que le menciona que van a detener a su esposa por conspiración si no ayuda a detener a Bob. Luego Calvin se reencuentra con Bob en la calle y Bob le dice que es la única persona en la que confía, que es su único amigo y nunca le decepcionará jamás. Calvin le dice que lo siente porque le ha traicionado porque iban a hacer daño a Maggie. Entonces aparece un grupo de agentes que apuntan con armas a Bob. Se llevan a ambos a unas instalaciones y allí la mujer de la CIA interroga a Bob, que está esposado en la mesa. Allí la mujer le pregunta si está disgustado porque su amigo le haya traicionado, y Bob responde que él no tiene amigos mientras Calvin lo oye todo. Se llevan a Calvin a otra sala mientras torturan a Bob y Calvin siente mucho lo que ha tenido que hacer a Bob. Así que al final se arrepiente y coge un plátano que pone en el suelo enfrente de la habitación donde están los dos agentes de la CIA viendo la tortura. Luego llama a la puerta y cuando uno de los agentes se queda preguntándose qué hace un plátano allí, Calvin le da un buen golpe con una silla. Luego Calvin coge el arma del agente caído y apunta al otro agente. Después de liberar a Bob y de enfrentarse a múltiples guardias, consiguen salir del recinto y se van en un coche. Aunque varios agentes salen y les disparan, no pueden hacerles nada porque es antibalas. Mientras van de camino, Calvin se da cuenta de algo, de que el número de transacción son la longitud y la latitud para saber el sitio exacto de la reunión. Bob está sorprendido con Calvin por averiguarlo y le dice que solo tiene que ponerlos en un aparato para saber la ubicación. Calvin introduce los datos y averigua que tienen que ir a Boston, por lo que necesita un avión. Se dirige a un pequeño aeródromo privado para intentar robar una avioneta. Calvin despista a la persona encargada mientras Bob roba la avioneta. Una vez en el aire, Bob finge que la avioneta se va a estrellar y le pregunta qué es lo que más se arrepiente de no haber hecho. Y Calvin, cagado de miedo, le dice que no haber tenido hijos con su esposa. Entonces Bob le explica que ha sido toda una broma y Calvin se cabrea con él. De esto va la película, de ser tú mismo, de hacer lo que realmente quieres hacer con tu vida y con ese susto de morir Calvin descubre qué es lo que más desea, que es tener un hijo. Por la noche llegan al sitio de las coordenadas que es un parque, pero no ven nadie allí. Entonces Calvin se da cuenta de que la reunión es abajo ya que descubre que hay un aparcamiento subterráneo. Bob le explica a Calvin que se quede allí y antes de irse le dice que se ven en el otro lado. Lo mismo que le dijo a su excompañero Phil antes de morir, y luego cuando le da la espalda sonríe. A continuación baja al aparcamiento y se encuentra con un mafioso y sus hombres armados. Al mismo tiempo Calvin ve que llega en coche la gente de la CIA y cree que es ella el tejón negro. Intenta llamar a Bob, pero le sale el contestador por lo que sale corriendo para intentar decírselo en persona. Cuando abre la puerta del aparcamiento va a decírselo pero ve un montón de hombres apuntándole con armas y a Bob. El líder mafioso le pregunta quién es y Bob responde que es su compañero y luego saca una pistola y le pega un tiro a Calvin haciendo que caiga al otro lado de la puerta. Bob le va a entregar el USB con las supuestas claves de los satélites pero entonces aparece Phil, el ex compañero de Bob, que en teoría estaba muerto. Saluda a Bob y este le dice asombrado que está muerto.
Phil le dice al mafioso que Bob no es el tejón negro, que es él, pero Bob afirma que es él y no Phil. El mafioso dice que le da igual quién es el tejón negro porque se quedará con ambos USB. Ambos le tiran sus USB al mafioso y justo en ese momento aparecen los agentes de la CIA gritando que tiren las armas. Comienza un tiroteo y se ve como Calvin no está muerto. La bala solo le rozó el cuello y mira el tiroteo desde el otro lado de la puerta con hueco acristalado. Calvin ve los USB en el suelo y decide salir para intentar cogerlos. Sale rápidamente y consigue cogerlos, pero el líder mafioso lo ve y le intenta disparar, pero un agente le dispara y tiene que esconderse. Calvin sale corriendo por el aparcamiento, pero el líder mafioso le sigue en coche, y cuando está a punto de atropellarlo aparece Bob en otro coche y embiste de forma brutal contra la pared al coche del mafioso. Bob sale del coche, pero Calvin le grita que no se acerca a él, y sale corriendo del aparcamiento. Se para sobre un puente en el parque y cuando está intentando usar el móvil oye la voz de Bob detrás de él diciendo que el rayo dorado ha triunfado, mientras le apunta con el arma. En ese momento aparece Phil en el otro extremo del puente y le exige a Bob que tire su arma, mientras le apunta con la suya. Phil le dice a Calvin que se ponga detrás de él. Bob le dice que él es el bueno y que debería ponerse detrás de él. Phil dice que la agente de la CIA le pidió que desapareciera para que pudiesen desenmascarar a Bob como el tejón negro. Calvin empieza a gritarles y les dice que no quiere resultar herido, y entonces ambos empiezan a dispararse. Bob se esconde en un lado del puente y Phil intenta buscarlo pero no lo ve. Entonces Bob salta sobre él y lo tira al suelo haciendo que suelte la pistola. Calvin coge la pistola apuntando a ambos, cierra los ojos y dispara dando a Bob en el culo, y Phil aprovecha para dar a Bob una patada que lo tira al suelo. Luego le da las gracias a Calvin por su servicio y le pide las claves, pero Calvin le responde que tampoco confía en él. Phil sigue avanzando hacia él y Calvin intenta dispararle pero no le quedan balas. Calvin le tira la pistola pero Phil la coge con la mano y luego saca un cargador, recarga la pistola y apunta a Calvin. Le explica que Bob no es el tejón negro porque es demasiado débil y que estaba harto de oírle sus historias sobre lo guay que era Calvin Rayo Dorado. Le explica que fingir su muerte fue bastante fácil y lo difícil fue aguantar a Bob cada día. Obliga a Calvin a ponerse de rodillas y en ese momento Calvin hace su voltereta hacia atrás y cae de bruces sobre el suelo. Phil le dice que ha sido patético y cuando le pregunta por qué lo ha hecho, Calvin le explica que ha sido para distraerlo. Entonces Bob se levanta y arranca el atraque a Phil y luego lo tira al río. Bob le comenta a Calvin que se le daría genial la profesión de ser agente como él. Luego le comenta que no puede faltar a la reunión del colegio, pero antes tiene que ir a dar las claves de encriptación a la CIA. Y después de hacerlo los llevan en helicóptero hasta el colegio para el recuento de su promoción. La gente de la CIA se despide de ambos e invita a Calvin a unirse a la CIA si lo desea. Aparece la esposa de Calvin que no entiende qué hace su terapeuta allí y Bob le explica que Calvin ha ayudado a parar a un traidor que iba a vender secretos del Estado a un terrorista, y así salvaron al mundo. La esposa no entiende nada y Calvin le dice que su vida es especial por estar con ella y que ella lo es todo para él. Luego entran en la fiesta y Bob empieza a tener miedo y dice que no ha sido buena idea haber venido. Quiere irse pero Calvin le para y le pide que se calme. En ese momento aparece una señora que dice que toca anunciar al nuevo rey del baile y anuncia que es Bob Stone. Bob no se lo acaba de creer y mientras va a dirigirse a hablar al público, Calvin le comenta a su esposa que ha amañado los votos. Bob se dirige a coger el micrófono cuando aparece Trevor, el chico que organizó la humillación allí hace 20 años. Le llama a Robbie el Michelón de forma despectiva y luego le da un empujón, lo que hace que Bob reaccione de forma inmediata pegándole un puñetazo que lo deja inconsciente. Bob sube al escenario a hablar y explica que antes lo conocían como Robbie, y expresa que hace 20 años estuvo allí desnudo y avergonzado, y que seguro que muchos de los que estaban allí se rieron de él, pero que no importa. Les dice que lo que importa es ser el héroe de tu propia historia, que consiste en vencer a los abusones de tu vida y en exponerte para que todo el mundo pueda verte, y que en la vida lo más importante que puedes ser es tú mismo. Luego dice que este es él, se arranca todo el traje y se queda completamente desnudo para que todos puedan ver quién es él sin ocultar nada. Se va a celebrarlo con Calvin y le expresa que se siente liberado. En ese momento alguien toca a Bob en el hombro por detrás y aparece una chica rellenita con gafas que le dice que quizás no se acuerde de ella. Pero Bob le dice sin pensarlo que es Darla, la chica que le gustaba de joven, mientras la mira con ojos de enamorado. Ella le dice que lo ve cambiado, pero él responde que ya no ha cambiado nada y que sigue igual de preciosa, y luego se besan. Entonces Bob oye que tocan su canción favorita y sale a bailar desnudo con todos rodeándole. Unos meses más tarde, Calvin sale de su casa y su esposa, que ahora está embarazada, se despide de él. Bob está afuera esperándole enfrente de un coche para llevarlo a su primer día en la CIA. Cuando llegan al coche, Bob le dice que tiene una sorpresa para él y saca la chaqueta con la que Bob se tapó cuando lo humillaron en el instituto. Aunque sea una comedia, muestra cosas importantes en la vida, como la necesidad de ser nosotros mismos, algo que casi nadie es, por miedo a las consecuencias. Bob al final superó su trauma y se mostró tal y como es a los demás. Bob se construyó una vida mejor para superar sus traumas y al final lo consiguió, sin guardar rencor a los demás, porque eso solo le habría hecho daño a él. Creo que lo mejor es centrarse en construir la vida que realmente quieres para ti, en la que seas feliz, y no centrarse en las emociones y pensamientos negativos, sino en tirar para adelante.
Aprender de tus errores y ser tú mismo en la medida que puedas, ya que si intentas ser quien no eres para conseguir cumplir tus deseos, muy probablemente no los consigas. Y además te pierdas a ti mismo, te pongas una máscara y ya no sepas quién eres con el tiempo. Os doy las gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal. Un saludo desde el otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo.